Página 28. El enigma del mal, Luis Segui, 2016. Primera parte. Miradas. Capítulo 1. La pregunta sobre el mal. 1.4. Sin violencia, no hay civilización. En tanto enemiga de la ciencia y favorecedora del oscurantismo, la religión era también para Freud una gran mentira, cuya técnica consistía en desfigurar de modo delirante el mundo real con promesas que no puede cumplir, como lo demuestra la constante remisión a los designios inescrutables de Dios cuando no se encuentran explicaciones racionales a los sufrimientos y padecimientos de sus fieles. Por extensión, para Freud la religión era la principal adversaria del psicoanálisis, como se comprueba con la reiteración con la que, especialmente a partir de El porvenir de una ilusión, un texto de 1927, vuelve sobre el asunto una y otra vez. 3 años después, en El malestar en la cultura, retoma su combate contra la superstición religiosa, un tema sobre el que insistirá en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, un texto editado entre 1932 y 1933 en el que abandonará la relativa prudencia exhibida en El porvenir de una ilusión al referirse a la revolución bolchevique. El recurso retórico utilizado por Freud en El porvenir, poniendo en boca de un imaginario interlocutor la profecía negativa acerca del futuro de la gesta revolucionaria soviética, no tuvo un efecto apaciguador en los destinatarios de la crítica. A partir de 1928 se prohibió la traducción del libro en la URSS, y en lo sucesivo se impidió la circulación del conjunto de las obras de Freud. En las nuevas conferencias, en particular en la número 35, su autor dedica una crítica más extensa y argumentada al marxismo y al experimento de ingeniería social que se está desarrollando en la Unión Soviética, algo que ya había comenzado a hacer en 1930 en El malestar en la cultura. Los comunistas, escribe en esta obra, creen haber hallado el camino para la redención del mal. El ser humano es íntegramente bueno, rebosa de benevolencia hacia sus prójimos, pero la institución de la propiedad privada ha corrompido su naturaleza. La posesión de bienes privados confiere al individuo el poder, y con él la tentación de maltratar a sus semejantes. Los desposeídos no pueden menos que rebelarse contra sus opresores, sus enemigos. Si se cancela la propiedad privada, si todos los bienes se declaran comunes y se permite participar en su goce a todos los seres humanos, desaparecerán la malevolencia y la enemistad entre los hombres. Satisfechas todas las necesidades, nadie tendrá motivo para ver en el otro a su enemigo, todos se someterán de buena voluntad al trabajo necesario. No es de mi incumbencia la crítica económica al sistema comunista. No puedo indagar si la abolición de la propiedad privada es oportuna y ventajosa. Pero puedo discernir su premisa psicológica como una vana ilusión. Freud está convencido de que los comunistas ignoran que la agresividad entre los seres humanos es anterior a la propiedad privada, y que la eliminación de esta dejaría operativas otras causas para la hostilidad tanto o más poderosas que aquella porque, señala, ese rasgo indestructible de la naturaleza humana, la pulsión agresiva, lo seguiría donde fuese. ¿Qué harán entonces los bolcheviques?, se interroga Freud, cuando hayan acabado con la propiedad privada y con todos los burgueses. Una vez que comprueben que para redimir a la sociedad del mal no basta con eliminar a los presuntos culpables de su existencia, ¿hacia qué otros objetivos dirigirán su fanatismo? Que el carácter ilusorio y hasta cierto punto delirante del ideario marxista no difiere de las ilusiones y fantasmagorías que ofrece la religión es para Freud una evidencia. En las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis reconoce que aunque el marxismo ha cautivado a grandes masas demostrando el influjo que tienen las relaciones económicas entre los hombres con respecto a los demás ámbitos de su vida, el factor económico por sí solo no puede determinar la totalidad de su conducta en la vida social. El marxismo, en su opinión, ignora el factor psicológico,
así como el hecho de que cualesquiera que sean las condiciones económicas en las que se desenvuelva su vida, los seres humanos no podrían hacer otra cosa que poner en juego sus mociones pulsionales, su pulsión de autoconservación, su placer de agredir, su necesidad de amor, su esfuerzo hacia la ganancia de placer y la evitación del displacer. Las obras de Marx, piensa Freud, han sustituido a la Biblia y al Corán como fuente de una revelación, y si en la práctica revolucionaria ha desarraigado ciertas ilusiones, ha implantado otras no menos engañosas. Y si bien Freud muestra en estos comentarios una cierta curiosidad no exenta de admiración hacia la experiencia soviética por su decidido voluntarismo revolucionario, e incluso por sus expeditivos métodos, y por la fuerza de atracción que tiene para las masas humanas, insiste en su convicción de que el desplazamiento de las pulsiones hacia otros fines no conseguirá una auténtica transformación de la naturaleza humana como la religión. El bolchevismo promete resarcir a los hombres de sus padecimientos actuales ofreciendo un futuro en el que no habrá necesidades insatisfechas, un intento igualmente condenado al fracaso porque tal supuesta satisfacción aunque se consiguiera no alcanzaría a eliminar el carácter indomeñable de la condición humana. En la misma época de la edición de las nuevas conferencias tuvo Freud la ocasión de pronunciarse nuevamente acerca de estos temas, con ocasión de la carta que le enviara Albert Einstein a instancias de una iniciativa del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, un organismo de la Liga de las Naciones. Einstein quería conocer la opinión de Freud sobre los medios si es que los había para evitar una próxima guerra, conseguir un orden internacional estable y, finalmente, y si consideraba posible controlar la evolución mental del hombre para ponerle a salvo de la psicosis del odio y la destructividad, evitando que una pequeña camarilla pudiese poner al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría. La respuesta de Freud le llegó a Einstein rápidamente, y en marzo de 1933 el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual publicó el intercambio de correspondencia, cuya circulación fue prohibida en Alemania, donde el nacionalsocialismo se había hecho con el poder ese mismo año. La opinión de Freud contenida en la carta remitida a Einstein y editada con el título de Guerra y Muerte. Temas de actualidad, exterminante, las cuestiones de poder y de intereses entre los hombres, escribe, se zanjan en principio mediante la violencia y una prevención segura de las guerras tan solo podría conseguirse mediante la institución de una violencia central encargada de entender en todos los conflictos de intereses, a condición de que semejante árbitro dispusiera de poder coactivo para imponer sus decisiones a los estados, condición esta que estaba ausente en el caso de la Liga de las Naciones. Sostiene Freud que el empuje de la pulsión de muerte es tan poderoso que difícilmente se consigue dominarla por completo. Una comunidad humana se mantiene unida gracias, de un lado, a la violencia, y de otro a las ligazones o identificaciones entre sus miembros. Si lo que se llama el lazo social se debilita porque las identificaciones caen, tan solo la violencia conservadora, como la denominaría Walter Benjamin, puede impedir la disolución de esa comunidad. También los bolcheviques, le dice a Einstein, esperan hacer desaparecer la agresión entre los hombres asegurándoles la satisfacción de sus necesidades materiales y, en lo demás, estableciendo la igualdad entre los participantes de la comunidad. Yo lo considero una ilusión. Pero no solo en tales promesas de redención veía Freud una ilusión. En tanto que los comunistas, independientemente de las motivaciones igualitarias y justicieras enunciadas en su ideario, pretendían combatir el mal con medios igualmente malignos, empleando la violencia represiva y ejerciendo un poder totalitario, ellos mismos eran una fuente generadora de mayores males. La posición de Freud en materia política era inequívoca con respecto a la dictadura del proletariado y al nacionalsocialismo, y algo menos decidida en lo que se refiere al fascismo, con el que estaba dispuesto a convivir como un mal menor si las circunstancias en Austria se lo imponían. Mientras que la situación fuera soportable, él aspiraba a que le dejaran trabajar en paz junto con sus colegas psicoanalistas.
En términos actuales probablemente se podría calificar a Freud como un liberal conservador. Su biógrafo Peter Gay lo define como un liberal convencido que desafiaba el carácter democrático de su época, trazando una firme distinción entre la multitud y la élite, una calificación coherente con lo que el mismo Freud transmitió a Einstein. Es parte de una desigualdad innata y no eliminable entre los seres humanos que se separen en conductores y súbditos, y que estos últimos, en su inmensa mayoría, necesitan de una autoridad que tome por ellos unas decisiones que las más de las veces acatarán incondicionalmente. Esperar que semejante situación se modifique, agregaba, es utópico. Este convencimiento de Freud no significaba, sin embargo, que fuera insensible o indiferente a los problemas sociales de su tiempo. De hecho, después del Congreso de Budapest de 1918, recién terminada la primera gran contienda bélica, el mismo Freud alentó a sus colegas alemanes Ernst Simmel y Max Eitingon a que fundaran en 1920 una clínica en Berlín destinada a prestar atención psicoanalítica gratuitamente a quienes no podían pagarse un tratamiento, en unas sociedades devastadas por la guerra y con multitud de sujetos padeciendo trastornos psíquicos de todo tipo. 2 años más tarde, en 1922, una institución similar se crearía en Viena. Estos tratamientos serían en principio gratuitos, ya que en opinión de Freud habría de pasar mucho tiempo antes de que los estados llegaran a aceptar la urgencia de asumir su coste. Ambos institutos llevaron a cabo tratamientos clínicos durante más de 10 años al mismo tiempo que ofrecieron formación en psicoanálisis a numerosos aspirantes a analistas de diversos países, que más tarde retornaron a sus respectivos lugares de origen para iniciar su propia práctica clínica y fundar institutos similares a aquellos en los que se habían analizado y aprendido. El 10 de mayo de 1933 los nazis ejecutaron un auto de fe consistente en la quema de miles de libros de autores considerados nocivos para el espíritu del pueblo alemán, una ceremonia siniestra que tuvo lugar en los institutos y universidades de toda Alemania ante la pasividad de los claustros de profesores, y que Jan Kersau describe como la capitulación simbólica de la intelectualidad germana ante el nacionalsocialismo. La reacción de Freud, cuando se enteró de que sus obras estaban entre las entregadas a las llamas, fue entre sardónica y divertida. Comentó que algo se había progresado, teniendo en cuenta que en la Edad Media lo habrían quemado a él, mientras que ahora se contentaban con quemar sus libros. Subestimaba el grado y el alcance del peligro y la malignidad que los nazis representaban, sintiéndose protegido en Austria. Para entonces ya habían abandonado Alemania unos cuantos de sus más distinguidos colegas, como Eitingon, Fenichel, Fromm Simmel, y la revista Centralblatt, órgano oficial de la Sociedad Psicoanalítica, hubo de publicar el decreto que obligaba a todos los psicoterapeutas a someterse a los principios del nacionalsocialismo. A juzgar por sus manifestaciones, incluida su correspondencia con familiares, amigos y colegas, creía estar a salvo en Viena en medio de unos tiempos locos, como los calificara en una misiva remitida a Lou Andrea Salomé. Unos tiempos convulsos que en Austria se habían agudizado desde que en julio de 1927 los obreros socialdemócratas ganaron las calles de Viena para protestar contra la absolución por los tribunales de varios pistoleros ultraderechistas responsables de asesinatos políticos, y las batallas callejeras entre la policía y los manifestantes se saldaron con casi 90 muertos. Freud, que estaba en esas fechas de vacaciones, se refirió al trágico acontecimiento en una carta enviada a Ferenczi en la que alude a un altercado en Viena. Un asunto repugnante pero que a él no le había afectado en lo personal. Mucho más graves fueron los enfrentamientos ocurridos en febrero de 1934. Cuando el canciller austríaco Dollfuss aprovechó una huelga política declarada por los socialdemócratas para reprimir a los obreros a sangre y fuego. Barrios enteros de Viena fueron arrasados por las tropas del ejército, se puso fuera de la ley a socialistas y comunistas,
se expulsó de la administración a los funcionarios socialistas y se abrieron campos de concentración para recluir a los líderes que no pudieron escapar a la represión. Freud describió estos trágicos sucesos como nuestra pequeña guerra civil en una carta enviada a Arnold Zweig, y aunque aparenta no sentir una especial simpatía por ninguno de los bandos enfrentados, manifiesta en su correspondencia su satisfacción por el hecho de que se hubiera evitado un triunfo del comunismo, del que escribe no esperaba ninguna salvación, como también le hizo saber a su hijo Ernst en una carta del 20 de febrero. A este le dirá que aunque no es fácil averiguar lo que de verdad está ocurriendo en una ciudad en la que aún se escuchan los disparos, no hay que juzgar al gobierno con demasiada dureza, ya que la vida bajo la dictadura del proletariado tampoco habría sido posible. Freud era consciente del carácter reaccionario del régimen austríaco, que en la Constitución promulgada en mayo de 1934 se definía como corporativo, autoritario y cristiano alemán, pero confiaba en que las condiciones de vida serían soportables, aunque incómodas, bajo lo que llamó un fascismo moderado, sea lo que fuere, siempre, y él albergaba una cierta ilusión al respecto que Austria permaneciera libre del nacionalsocialismo. Sus esperanzas deberían haber claudicado cuando el canciller Dollfuss, que en 1933 había prohibido la actuación del partido, fue asesinado por los nazis austríacos, y la cancillería fue ocupada por Kurt Schuschnigg, quien en 1936 firmaría un pacto secreto con Hitler en el que Austria se reconocía como un estado germano, prefigurando la anexión que se consumaría en marzo de 1938. Pero aún después del asesinato de Dollfuss, cuya política represiva había instado a no criticar con demasiada dureza, contra toda evidencia Freud quería conservar la esperanza de que el régimen nazi de Hitler no durara mucho, o como le expresó a Arnold Zweig en una carta de 21 de febrero de 1936, confiaba en ver el colapso del régimen. La prudencia de Freud le había hecho mantener en secreto que desde 1934 estaba escribiendo una obra que se convertiría en Moisés y la religión monoteísta. Tan solo le confió a su amigo Arnold Zweig su proyecto, comentándole que quería mostrarse extremadamente discreto para no chocar con la Iglesia católica, muy poderosa en Austria, así como evitarle problemas en Italia a su colega Eduardo Weiss, cuya revista italiana di Psicoanalisi había sido suspendida por las autoridades. Freud temía que si publicaba su Moisés la Iglesia austríaca se le echaría encima y el gobierno de Schuschnigg declararía proscrito el psicoanálisis, lo que supondría además la desaparición de las publicaciones que la Sociedad Psicoanalítica editaba en Viena. El 6 de febrero de 1938, un mes antes de que se produjese la anexión de Austria por Alemania, Freud le escribe a Eitingon para decirle que aún confía en que el gobierno austríaco, al que califica de valeroso y decente, resista las presiones de los nazis, aunque ya no se muestra demasiado seguro de que la aparente firmeza austríaca consiga contener la amenaza. En marzo escribe en la primera de las advertencias preliminares que incluye en el texto del Moisés: vivimos aquí en un país católico, bajo la protección de esa Iglesia, sin saber por cuánto tiempo ha de ampararnos. Pero, mientras perdure, es natural que vacilemos en emprender cosa alguna que provoque la hostilidad de la Iglesia. No es cobardía, sino precaución el nuevo enemigo, bajo cuya servidumbre no queremos caer, es más peligroso que el antiguo, con el que ya hemos aprendido a convivir. Desde luego no era cobardía. No quiso abandonar su querida Viena hasta el último momento, cuando la Gestapo llamó a su puerta y su hija Anna estuvo detenida unas horas. En junio, ya desde Londres, consigna en la segunda advertencia preliminar, refiriéndose a sus últimos meses en Viena, que quería evitar que la publicación de la obra perjudicase a sus colegas y discípulos que aún continuaban trabajando en Austria, o sirviese de pretexto para prohibir la práctica del psicoanálisis. Consigna en este texto que en aquel tiempo vivía bajo la protección de la Iglesia católica, con la angustia de perderla con mi publicación.
de pronto sobrevino la invasión alemana. El catolicismo demostró ser, por así decirlo con palabras bíblicas, una caña flexible. Freud, que no era un político, se vio sin embargo inmerso en una situación paradójica a lo largo de su vida. No le interesaba la política, pero la política no dejaría de interesarse por él y por su creación, en la medida en que la irrupción del corpus teórico del psicoanálisis y de la correspondiente práctica clínica provocó una auténtica revolución en el pensamiento y la cultura occidental. El psicoanálisis, al que desde el principio Freud pretendió que se le concediera un estatuto científico, no sería revolucionario en la intención de su fundador, pero la repercusión que habría de tener en todos los ámbitos lo convirtió en un fenómeno profundamente subversivo. El descubrimiento freudiano no es solo un método y una técnica para tratar de aliviar el malestar psíquico, es una teoría de la subjetividad, sentó las bases de una concepción materialista, no idealizada del sujeto, y al mismo tiempo se constituyó como un instrumento para leer las diversas manifestaciones de la cultura, ofreciendo una visión que complementa y amplía las aportaciones de otras disciplinas. Freud mismo era consciente de que el rechazo que generaba su invento se debía en gran medida al hecho de haber infligido al narcisismo y al amor propio de la humanidad una profunda herida psicológica, al demostrar que el yo no es el amo en su propia casa, como escribió en 1917 en su artículo Una dificultad del psicoanálisis. La crítica situación que debió de atravesar Sigmund Freud durante sus últimos años de vida, hasta su muerte en Londres el 23 de septiembre de 1939, que coincidió con un momento clave de la historia de Europa y del mundo, nos ilustra acerca de los dilemas que pueden presentarse en determinadas circunstancias coyunturales en las que el mal radical, en el sentido que Hannah Arendt le daba a este concepto, el producido sin que exista una motivación humanamente comprensible, entra en escena. La disyuntiva a la que debió de enfrentarse Freud en esos años, especialmente a partir del ascenso al poder del nacionalsocialismo en Alemania, da pie a interrogarse acerca de si un pronunciamiento decidido y público contra el avance del totalitarismo, como lo había hecho en relación con el comunismo, habría provocado un empeoramiento de la situación por la que pasaban los judíos en Alemania y Austria, además del riesgo cierto de proscripción que amenazaba la práctica del psicoanálisis. O sí, por el contrario, y esta es obviamente una conjetura de imposible verificación, una declaración abiertamente condenatoria del régimen hitleriano por parte de una personalidad intelectual tan notable, internacionalmente reconocida, cuando ya se veía la amenaza que ese régimen representaba para la democracia y la libertad, podría haber contribuido al combate contra el nazismo, cuya sombra siniestra se extendía por el continente. Desde luego, no fue tan solo Sigmund Freud quien se encontró en semejante dilema. Otros muchos, cuya voz debiera haberse escuchado, tampoco hicieron caso de las advertencias de los llamados avisadores del fuego, como Walter Benjamin, cuya lucidez anticipatoria de la catástrofe no le salvó a él mismo de ser víctima de la barbarie. Página 38.